como decías al inicio, y como estamos viendo ahí, que vuelve toda este análisis y toda esta discusión alrededor de lo que sería la reforma de la policía en República Dominicana, un debate de mucho tiempo y que le queda claramente mucho tiempo. Las sociedades que se encaminan a niveles de desarrollo más elevados, pues regularmente contar con buen cuerpo policial para todo lo que tiene que ver claramente con el tema no solamente de seguridad ciudadana, sino también de buen vivir, de buena vida, de felicidad, de entornos seguros, sostenibles e inclusive, Andy, como estrategia dentro del mismo sector turístico. Hemos visto que en el pasado se formó inclusive una policía especializada para el sector turismo. Y cuando tú tienes un buen sistema de la policía, tú no necesitas policías especializados. En países donde el turismo pesa tanto, entonces regularmente tú a este grupo le das otras habilidades. Por ejemplo, deberían manejar mejores idiomas, en el caso de la policía que está especializada para algunos sectores, en estos casos el sector turismo, manejar realidades de espacios públicos que utilizan el turista como la playa, etcétera. Pero en términos generales debe salir del mismo lugar, ¿verdad? Debe venir del mismo cuerpo. Y en República Dominicana enfrentamos muchos temas en términos de la capacidad de transformación que podemos tener de un cuerpo como el de la policía. Comenzando, Andy, porque desde de antaño fue una vía para salir de la pobreza que encontraban los hogares, más allá de una vocación. El estar dentro de un cuerpo policial es muy parecido al estar en un cuerpo médico, a servir en una iglesia. O sea, tiene que tener un gran elemento de vocación. Y después de este elemento de vocación, pues tiene que tener un elemento de capacidad y de actitud, ¿verdad? Y de tener esta actitud y esta aptitud para los temas de servir y de servir desde la perspectiva de la seguridad. Entonces, por muchos años, Andy, te lo digo porque inclusive lo vi en mi familia, muchas personas que pues vivían en campos o estaban en niveles de pobreza, pero sobre todo para venir a la ciudad y a la capital, la forma más expedita era lo que se conoce en República Dominicana como engancharse a policía, ¿verdad? Y esto es parte de la génesis de lo que estamos viviendo hoy en día. Lo segundo, Andy, es que luego los mecanismos de depuración, cuando comenzaron, quizá pues no atendieron las necesidades básicas, o sea, los elementos básicos que se necesitan para ejercer en este ámbito. Y entonces, pues encontramos, al igual que en otros países, no que sea un caso especial, pero muchos países de la región ya han avanzado significativamente, sobre todo en Sudamérica, con lo que es el cuerpo policial, generando entonces baja capacidad inclusive de comunicación, temas de falta de integridad, porque además de todo, al tú tener un cuerpo supernumerario que no podía hacer sus funciones como tal, entonces también unos salarios pírricos. Entonces, es como tú siempre has dicho, hay un tema de precios, qué es lo que te va a determinar al final, qué es lo que tú estás obteniendo. Entonces, si tú a un policía le pagas 13,000 pesos, donde no aguanta para nada y tiene 3 hijos y tiene una esposa y se le enferman los hijos, tú no puedes esperar nunca. Primero, ni que esta persona se quede solamente con ese sueldo. Va a tener el incentivo para no hacer el trabajo de manera correcta, sino de tratar de buscar un ingreso adicional a través del mismo trabajo o de colaborar con terceros con tal de beneficiarse para esto. O me voy a ir más allá, aquel inclusive que es serio y que no lo va a hacer, los niveles de motivación o de capacidad para superarse en sí mismo son muy bajos. Y no va a utilizar el tiempo adicional que le queda de que para capacitarse o curso, porque el tiempo adicional que le queda lo va a necesitar para trabajar en otra cosa y vamos a tener un policía cansado, etc. Entonces, sabiendo que esta es la génesis y este problema, la pregunta es hacia dónde debería eh, cómo deberían marcarse y cuáles deben ser las estrategias e iniciativas para ir cambiando paulatinamente lo que es el cuerpo policial, lo que es la reforma.
Obviamente hay una iniciativa que es una iniciativa regulatoria y esa iniciativa no puede ser nunca, no puede estar divorciada nunca de la realidad, porque lo que también nosotros somos expertos en crear estructuras regulatorias que no tienen nada que ver con la realidad de República Dominicana. Con esto y con esta realidad, entonces obviamente tenemos que enmarcarnos una reforma que debemos saber que es una reforma a largo plazo. Y ya eso es un reto, que sea una reforma a largo plazo, porque eso quiere decir que para hacer una real reforma tenemos que poner sobre la mesa no solamente las autoridades actuales, sino la población y todos los partidos políticos. Es una reforma que camina, es una reforma en la cual la población la compró, los partidos políticos la compraron. ¿Y por qué yo digo los partidos políticos? Hoy en día puede venir una población y comprarte esto, pero si un partido político no te lo compra y le pone plata a una antirreforma, la población termina volcándose, la población termina separándose de la estrategia que nosotros queremos. Entonces, una estrategia fundamental es claramente comunicar hacia dónde vamos, el tiempo que esto va a durar, cómo esto se va a hacer, cuáles son los elementos que van a comenzar a cortarte la raíz del problema, de cómo entran, o sea, cuál va a ser el proceso de entrar nuevos, con salarios decentes, cómo tú vas a vender, que de hecho, cuando hablemos de la reforma fiscal, tenemos que pensar en esto. Porque no es solamente, tú dices, voy a sacar la mitad de los policías, tú todavía hoy duplica el salario del policía y ni siquiera es un salario con el cual tú vas a tener un real policía. ¿Okay? Mira, en algunos países europeos, tú ves muchachos de clase media ahí en su edad, ¿verdad? Cuando son más jóvenes y que luego pueden tener una carrera en este servicio, pero le dan una cantidad, y no solamente un salario decente, sino también hay un respeto por esta persona, un respeto en todos los sentidos, en los servicios a los que tiene acceso, en cómo interactúa con los sistemas de educativo, de transporte, en cómo la población lo ve. Es un tema que te gana además reputación. Y por ahí nosotros tenemos que comenzar. Aquí hay una campaña inclusive educativa a la población, de lo que significa ser un policía, de por qué nosotros tenemos que respetarlo, de hacia dónde vamos, para que comience gente joven que vea un futuro en esta carrera de la policía. Entonces es un trayecto relativamente largo, que lo que debe tener es unos fundamentos importantes en un tema educativo, en un tema de consenso, en un marco regulatorio adecuado y en dejar claro hacia dónde vamos a ir en esta reforma y cómo tenemos que hacer los procesos de depuración. Hoy existen muchas herramientas, mucha tecnología, muchas formas de tu poder depurar específicamente. Hoy entonces también existen ya en otros países expertos en esto, o sea, tampoco nos tenemos que inventar la rueda. Aquí lo que tenemos que ver, ya hay países que han hecho reformas que han fracasado, como en todo, y nosotros lo que tenemos que traer aquí, entonces, ¿quién es que nos va a acompañar para hacer este proceso? Y Andy, claramente, tenemos que estar muy claro de lo siguiente. Sigue siendo un paso para personas de bajo ingreso, recibir un ingreso seguro y entrar, ¿verdad? Y tener un empleo. Eso quiere decir que una reforma de la policía no se hace sola. O sea, hay que ser muy fuerte en establecer quién entra, cómo entra, quién no, y cuáles van a ser las alternativas del que se queda fuera y posiblemente no tiene otras expectativas, o posiblemente hay que generar un plan y sincerizar solidaridad, ¿verdad? Y sincerizar el plan de absorción y de inserción de estas personas al mercado laboral desde otra perspectiva que no sea entrando a las fuerzas o a la policía, o el cuerpo policial. Sí, yo creo, Jackie, que sin lugar a dudas este es uno de los retos más serios que tiene el país por delante. Es complicado, o sea, no es fácil. Nosotros, para muestra, solo hay que ver lo que ha pasado con la reforma educativa. Siempre dijimos que en el centro de la reforma educativa dominicana estaba la consolidación del maestro. O sea, nosotros teníamos una estructura y tenemos una estructura magisterial en el sector público con unos niveles de deficiencia realmente lamentables.
Mucho de esto se originó en un proceso, como tú bien dices, que aplicó para el caso de los policías, también aplicó para el caso de los maestros, que fue el proceso de selección adversa que provocó la estructura salarial absurda que durante años el gobierno del presidente Balaguer mantuvo como un mecanismo de tener bajo control el gasto corriente y liberar recursos para hacer algo que nunca se había hecho en la historia de la humanidad, que era un gobierno que gastaba más del 50% del gasto público en gasto de capital, en obras de infraestructura física. Ese tipo de relación es impensable en cualquier sociedad civilizada, pero Balaguer lo impuso a partir de una estructura de precios mentirosos. Precios mentirosos fue pagar salario, fijar salario para jueces, para maestros y para la policía, que eran ridículamente bajos, y que obviamente él no entendía que en la etapa de desarrollo que se encontraba en República Dominicana era necesario asignar más recursos de ahí, y entendía que lo importante para motorizar el crecimiento era un Estado metiendo un componente de gasto de construcción realmente elevado, o sea, exorbitantemente alto. Pero ¿qué sucede? Que esa estructura de precios mentirosos eh, termina generando y provocando lo que muchos denominan como Estado fallido en mucha de la geografía mundial. Un Estado fallido, un Estado que no puede atender prácticamente ningún tipo de servicio que toda sociedad moderna espera recibir de manera satisfactoria. Nosotros nos hemos pasado 20, 30, 40 años quejándonos de que el servicio de educación pública es un desastre, que la justicia es deficiente y que la policía es un tema que no se puede ni hablar. O sea, que realmente aquello es un verdadero desastre. Yo recuerdo en la campaña electoral cuando Hipólito Mejía trató de reelegirse en el 2004 a pesar de que había una crisis macroeconómica muy profunda, que uno de los planteamientos que hizo el presidente de aquel entonces, Hipólito Mejía, y candidato, era que estaba en contacto con la firma de Rudy Giuliani para hacer un análisis de lo que había que implementar en República Dominicana para mejorar el problema de la seguridad ciudadana, reformar la policía. Y recuerdo que el contacto se hizo, no exactamente con Giuliani, pero la persona que iba a venir era quien había sido el jefe de la policía en New York cuando Giuliani fue alcalde, que era quien realmente sabía lo que se había hecho. Giuliani era más la figura comunicadora, que estaba de alto perfil, pero el verdadero cerebro detrás de la policía había sido el jefe, el jefe de la policía de New York. Y eso se habló, bueno, Hipólito perdió, entonces ganó el Partido de la Liberación Dominicana con Leonel Fernández. Ese tema no mereció mucha atención. Después vino el gobierno de Danilo Medina, se empezaron a hacer algunos reajustes de la estructura de salario de la policía, pero claro, ajustes muy moderados en el marco de una escasez de recursos públicos considerable. El candidato de aquel entonces, Luis Abinader, en las elecciones del 2000, hizo planteamientos muy concretos en el sentido que él consideraba que la reforma policial debía comenzar con una reivindicación salarial del cuerpo policial. Y hablaba del establecimiento de un salario mínimo por el equivalente de $500 para los policías, que nosotros aplaudimos y estamos totalmente de acuerdo con esa posición. Como una forma de decir, vamos a mandar una señal de que el tema de la selección adversa lo vamos a ir escondiendo ya, lo vamos a ir eliminando, vamos a ofertar una estructura salarial que pueda atraer a jóvenes de clase media que realmente no tienen ninguna posibilidad en el mercado laboral de conseguir salarios atractivos, pero que evalúen quizá durante un tiempo hacer servicio policial, recibiendo una remuneración que no solo le permita dar el servicio, sino paralelamente realizar estudios adicionales.
yo no creo que $500 para un policía, honestamente, del tipo que necesitamos en el país va a ser suficiente, pero sí creo que como un primer movimiento es un paso en la dirección correcta. Eventualmente nosotros tendremos que movernos a escalas que posiblemente nos van a acercar a los $1,000, claro. Como tú bien planteas, eso requiere un Estado dotado de recursos. El Estado dominicano no es ese Estado hoy. Es un Estado que se ha estado manejando con una precariedad considerable que ha provocado necesariamente que 3 o 4% adicional del PIB el Estado lo tenga que buscar todos los años, endeudándose interna y externamente, bajo un patrón que obviamente comienza a preocupar sobre su sostenibilidad, o sea, cómo eso se puede sostener en el tiempo. Entonces, tú lo dijiste, o sea, ténganlo, anótenlo. Hemos dicho que se ha empezado en el país una reforma de la educación donde ya la estructura salarial de los maestros ha comenzado a mejorar significativamente. Tenemos que anotar, yo escribí la semana que viene un artículo donde hablaba del caso de los jueces, que vivimos criticando a la justicia, pero no tenemos el valor de decir, señores, nosotros le estamos pagando a nuestros jueces salarios realmente muy por debajo de lo que uno pensaría que es razonable vis a vis el servicio que uno le gustaría recibir. Entonces, eso implica una remuneración mucho más atractiva de lo que tenemos y no es por casualidad que tú tienes que los muchachos que entran a estudiar a las universidades privadas, que comienzan a estudiar derecho, por su cabeza no pasa la idea de aspirar a ser jueces, sino como en Estados Unidos, sino que lo que aspiran es irse a una oficina privada, a ejercer el derecho corporativo, el derecho penal, pero en oficinas privadas donde ellos entienden que la remuneración sí responde a criterios de mercado y no hay precios mentirosos. Ahí los abogados pueden generar un ingreso que al mismo tiempo le permite solventar la educación de sus hijos. Muchos de los jueces que nosotros tenemos en el sistema dominicano, si tú analizas la estructura de gasto de un hogar de 4 personas, con el salario que se le paga, no es verdad que pueden suplir educación, salud, servicios, recreación. No hay forma, no hay forma de que lo puedan suplir. Transporte, no lo pueden suplir. Entonces, es por todos lados que nosotros estamos viendo que las necesidades de recursos son cada vez mayores. Y el Estado con el reto de hacer una reforma tributaria por delante. Yo creo que en esto lo de la comisión se ha criticado mucho el hecho de que esta es una comisión de personas que no se le conoce un experticio en el tema de la reforma policial. El único que sí a mí me consta, porque lo he visto, que ha mantenido este tema durante años, hablando de él mismo y se ha referido, es el director ejecutivo, el vicepresidente ejecutivo de la FINJUS, Servio Tulio Castaño, que aparentemente creo que es el coordinador de esta comisión. Yo lo he visto durante un buen tiempo con este discurso y me imagino que es una persona que se ha especializado y se ha ido documentando sobre procesos exitosos de reformas policiales en la región y que puede ser quizá el coordinador, el que guíe la discusión y la haga aterrizar a un terreno razonable de lo posible. O sea, yo creo que hay que darle el beneficio de la duda al gobierno en la selección de la comisión. Uno le hubiese gustado ver, no sé si va a haber en paralelo, me imagino que sí, algún equipo de expertos internacionales que se puedan pasar un año mínimo en el país haciendo todos los trabajos de entrevista, focus group, para ver qué es lo que es la policía, cómo está el mapeo y la geografía de las ciudades del país, para ver cómo deben ser los mecanismos de movimiento más ágiles, qué factibilidad habría de hacer uso de tecnología muy moderna para el acompañamiento de la policía, cuán entrenada está la policía para eso. Y finalmente, ver cómo se ha hecho en otros países la posibilidad de que en la transición el gobierno pueda llegar a un acuerdo con las Fuerzas Armadas de manera de que con estructuras salariales más razonables para la policía, nosotros podamos entrenar miembros de las Fuerzas Armadas más calificados en los servicios de seguridad ciudadana en los centros urbanos, que es el servicio que ofrece la policía, y
de esa manera ir ese exceso quizá de personal que tenemos en la Fuerza Armada, que si uno es razonable, nosotros no estamos en guerra con nadie. Yo pienso que si hay personal calificado ahí, que uno lo puede entrenar, que está físicamente y mentalmente preparado y académicamente mejor, más sólido que lo que son los miembros promedio de la policía, yo creo que es algo que se podría contemplar dentro de la estrategia. Claro, de nuevo el reto va a ser, y lo hablábamos tú y yo al principio, es como cuando tú tienes un banco bueno, banco malo, cómo tú manejas el proceso de salvamento. Nosotros tenemos una policía que no es buena. Quizás queremos crear una policía que sea buena, pero cuando tú lo pones a convivir, a coexistir, ahí viene el reto de cómo manejamos y controlamos la contaminación de prácticas que son las que queremos eliminar. Creo que el reto del gobierno es grande, debemos darle un voto de confianza, pero también la población tiene que ser paciente. Estas no son reformas que se ejecutan de la noche a la mañana. Hacemos una pausa.